Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen en esta serie de programas en donde estamos hablando de la reforma al Poder Judicial a debate. Temas interesantísimos que se están discutiendo en este momento y que van a tener repercusiones importantísimas para nuestro país. Y en esta ocasión nos acompañan la magistrada Adriana Matzayani Sánchez Romo, del primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar Segunda Región en San Andrés Cholula, en Puebla, y coordinadora de magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región. Magistrada Adriana, bienvenida. Qué gusto. Gracias, gracias. También nos acompañan en esta charla el magistrado Eduardo Castillo Robles. Él es del primer Tribunal Colegiado Segundo Circuito en Nezahualcóyotl. Magistrado, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Eduardo. un gusto. Hablar de este tema es hablar de muchas cosas porque convergen asuntos de vital importancia que surge a partir de una iniciativa que se discutirá en el Congreso y en el nuevo Congreso, que se integrará ya en unos meses. A partir del 1 de septiembre toman posesión los nuevos legisladores, legisladoras. Y yo empezaría con esta primer saque de reflexión. Para ustedes, ¿qué representa esta discusión en el Congreso mexicano? En una muy probable mayoría calificada que aprobará reformas constitucionales. Magistrada. Bueno, a mí me parece que lo tenemos que ver como un área de oportunidad, como un buen momento de reflexión y de análisis de qué es lo que está pasando en el Poder Judicial. Más allá de lo que se exponga en la reforma, tiene que ser un momento en el que nosotros reconozcamos cómo estamos como institución y que podamos reflexionar, informar, concientizar y definir cuáles son las áreas de oportunidad del Poder Judicial de la Federación para ir para adelante, para que la justicia se transforme aún más en beneficio de las y los justiciables. Magistrado. Bueno, el tema central es la justicia federal. Y me parece que estos foros, lo que todos esperaríamos es que fueran un lugar de discusión pública, de debate, en donde ante este escenario muy probable, casi seguro, solo falta formalizarlo, comprendo, en donde el partido en el poder tenga esta mayoría, bueno, que sea y que tenga una vocación democrática y que respondiendo a esa vocación democrática, que incluso está en nuestra Constitución así reconocida, pues escuche estas voces donde se están planteando alternativas al proyecto original de la reforma. Nosotros sobre qué podemos discutir, sobre lo que objetivamente tenemos. Y lo que objetivamente tenemos es la reforma presentada por el titular del Ejecutivo, febrero de este año 2024, en donde se dan estos trazos generales, entendidos como constitucionales, para implementar esta reforma. Eso es lo que tendríamos. Esas son las bases de la reforma, son las bases constitucionales, y yo lo que esperaría es precisamente que estos foros sirvan, como lo dice Adriana, de un ejercicio de reflexión al interior del Poder Judicial de la Federación, pero también al exterior, saber en dónde están estas problemáticas que están motivando esta justificación. Se dice, hay un tema, ejemplo, como en este primer saque del que hablamos, nos dice, hay un tema de corrupción. A ver, si ese es el objetivo, incidir de manera efectiva sobre el tema de corrupción, sobre el problema de corrupción en el ámbito jurisdiccional, identifiquemos qué es lo que se está percibiendo, porque mucho va por un tema de percepción, por la ciudadanía en esos temas de corrupción. Y ahí podemos empezar a encontrar información valiosísima, en el sentido de que quizá el grueso del problema de percepción de corrupción no está en el Poder Judicial, ni siquiera en los poderes judiciales locales, ni siquiera en el Poder Judicial de la Federación, quizá esté en otro lado. Si estos foros sirven para que los legisladores que están en este proceso y que entiendo van a dejar prácticamente todo listo para los nuevos representantes populares en el sentido de esta elección en las urnas de nuestros legisladores, pues que escuchen y atiendan estos problemas. Se ha dicho mucho y yo comparto, sin
no puede haber una reforma al sistema de justicia entendido como la justicia cotidiana, si quieres después hacemos hay unas distinciones en este tema, si no pasa por las fiscalías, pero no solo fiscalías, todo el Estado y en mayor medida el Ejecutivo tiene agencias que se conocen como de primer contacto con la ciudadanía. Y ahí está mucho del tema del problema de percepción. Identificamos, desde luego, a las fiscalías, ministerios públicos, porque es lo más dramático. Pero en la vida de las personas, del ciudadano común, hay dramas, hay conflictos todo el día. Te pongo un ejemplo, fuera del tema penal. Cuando una persona tiene un conflicto en su ámbito familiar, uno y su esposo se pelearon, hubo un drama, broncón, y no saben qué hacer con los niños. Cuando no tienen otro lugar a donde que acudir, se acaba la red familiar de apoyo, porque en estos conflictos es común que se separen las familias y incluso la familia del papá y de la mamá agarran partido, pues las personas buscan una institución pública y está lo que antes conocíamos como el DIF y todo mundo identificamos como el DIF. Hay muchos problemas allí también, porque luego las personas llegan a esos lugares en un estado de urgencia, de emergencia, y los encuentran cerrados, o resulta que ya no están, o resulta que ahorita no, perdón, pero están desayunando, están comiendo, véngase al ratito. Esos problemas también impactan en esta percepción, en la solución cotidiana de las personas. Yo así lo he visto. El Estado entra cuando hay una incapacidad del ciudadano de resolver sus problemas, generalmente, y todo está a la autocomposición. El Estado tiene que ser efectivo en todas sus dimensiones y en todas sus estructuras, para que cuando ese ciudadano angustiado, preocupado, porque no sabe qué pasó con su hijo, porque en este ejemplo que te pongo, el esposo se enojó y se salió y se llevó a los hijos y les dijo, ¿sabes qué? No los vas a volver a ver, me los voy a llevar a Hidalgo con mi familia. Esta señora trae una angustia fuertísima, impresionante, tiene un miedo, un temor, todo lo que está viviendo, todos sus sentimientos, y entonces busca esa puerta, busca ese estado, y entonces llega al DIF y el DIF no hay respuesta. ¿Qué pasa con esa persona? Queda frustrada. Sí, dice, no hay justicia, no hay justicia, y al parecer en la retórica que hemos estado escuchando desde el Ejecutivo, incluso también en el Congreso, se habla de la justicia que es tan amplia, como si se tratara de, por ejemplo, ministros y ministras de la Corte, que es una mínima parte, es más, como si se tratara de jueces o magistrados, juezas, magistradas, y no tiene nada que ver porque, lo hemos platicado en general, las personas de a pie, como le decimos comúnmente, no tenemos por qué conocer cuestiones tan técnicas o el funcionamiento de un poder que yo siempre decía era un poder poco conocido, el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no está expuesto a, no es su trabajo estar en las conferencias o hacerse populares para votos, por lo pronto hasta ahora. No sé qué va a pasar si hay el voto popular y tengan que ser más conocidos. Pero ¿sabes qué, Elisa? Si me dejas retomar lo que estaban platicando y lo que estabas platicando, Lalo, es que a mí la preocupación que me da esta reforma, y creo que se ha tocado en los diálogos, es que sí se habla en la exposición de motivos, y que creo que es un fin muy válido, la impunidad, la falta de la corrupción, la falta de acercamiento del Poder Judicial hacia las personas, la falta de legitimidad, malas prácticas como nepotismo, corrupción, etcétera, etcétera. Pero no se dan datos duros. Lo que yo necesito, yo como ciudadano de a pie, no estoy hablando como una persona del Poder Judicial, me parece que lo que necesitamos son datos duros, cifras, que se explique dónde, cuándo, cómo, dónde estás encontrando esos problemas de corrupción que nada más son amplios, o de malas prácticas, llamémoslo así, que nada más son amplios, ambiguos y genéricos. ¿Para qué? Porque de esta forma vamos a poder encontrar cómo vamos a atacarlos. Si nosotros como Poder Judicial lo que queremos es, o lo que estamos viendo, es un área de oportunidad para acercarnos a las personas y para mejorar, porque la institución definitivamente es perfectible, sí que lo es, pues tendremos que saber dónde está ese cuándo, cómo se ha atacado, si ha sido bien o si ha estado mal.
A mí lo que me preocupa de la reforma, y lo expreso igual como ciudadano a pie, es la intención de que el hecho de cambiar desde ministros hasta todas las personas juzgadoras y hacer cambios sustanciales a la institución sea la solución. Es como si yo voy al doctor, Elisa. Si yo voy al doctor y tengo un dedo que no puedo mover, el doctor me va a hacer estudios y primero me va a hacer diagnósticos. Eso es lo que yo creo que de primera mano tiene que suceder. Pero obviamente no va a llegar y me va a decir, oye, la solución es arrancarte el dedo. Si tengo un problema en el ojo, porque no estoy viendo bien, pues me quitarán el problema que tenga en el ojo, pero no me van a arrancar el ojo. Yo lo estoy viendo en ese símil y a mí me preocupa. Sí, y ha sucedido en otros momentos en los últimos años y está también documentado en labores periodísticas, en reportajes, cómo no se ha sustentado la decisión al decir hay corrupción. En el aeropuerto de Texcoco hay corrupción. Se canceló. ¿En dónde están las pruebas? No solamente dónde están las pruebas, en dónde están los presuntos delincuentes, las personas que presuntamente hicieron corrupción, en dónde están sus procesos abiertos, en dónde está la estructura que se desmanteló para crear una corrupción de esa naturaleza. No hay nada. Fideicomisos. Vámonos, los fideicomisos son corruptos. ¿En dónde están las pruebas? ¿En dónde está la justificación? No ha habido nada de eso, pero entiendo que la gente dice hay corrupción y estamos hartas de la corrupción. Y si de pronto escuchan esta exposición de motivos que está en la iniciativa, pero que se ha repetido a lo largo de tantos años, así nada más, pues la gente seguramente dirá, ¿y por qué no voy a creer cuando me dice el presidente, es que liberan a narcotraficantes? Claro. Los jueces, los magistrados, los ministros, las ministras, liberan a narcotraficantes. ¿Qué les dirías, Eduardo? ¿Liberan a narcotraficantes? Bueno, el tema es... ¿Tú has liberado a narcotraficantes? Digo, no sé. Es que yo no puedo... Es que es parte de la explicación. Sí. Yo no puedo afirmar que he liberado narcotraficantes. Lo que sí yo te puedo decir es que a lo largo de mi trayectoria como juez y ahora como magistrado, como juez de manera unitaria, yo solito tomaba determinaciones en donde personas que fueron señalados por una agencia del Estado que pertenece al Ejecutivo, como lo es la Fiscalía, sí, decía la Fiscalía y lo señalaba, esta persona es responsable de este delito. Yo no puedo decir si esa persona es delincuente o no. Lo que yo digo es, a ver, Fiscalía, de la información, de las pruebas, de todo lo que tú llegaste a juicio y produjiste con base en nuestras reglas de juego, no son suficientes para que demuestres que esta persona hizo lo que hizo. Entonces yo no te puedo decir, liberaste a un delincuente. Sí. No, en realidad lo que pasó es que tomé una determinación. Bueno, y nadie es delincuente, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso entonces precisamente siempre vas a liberar a alguien inocente, digamos, si no demuestra la Fiscalía lo contrario, ¿no? A eso precisamente es a donde voy. Yo creo que ningún juez, ningún magistrado podrá afirmar es que liberamos a delincuentes. No, lo que sucede es que tomamos determinaciones con base en los principios que están en nuestra Constitución, que son los que a nosotros nos rigen, como es el de presunción de inocencia, y si Fiscalía no hiciste tu chamba, porque está acreditado, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, está acreditado que hay un cuerpo sin vida y que esa persona perdió la vida por un impacto de un arma de fuego, sin problema. Y tenemos todas las pruebas, tenemos los peritajes, vinieron los médicos y dijeron qué fue lo que ocasionó la muerte, todo esto. Pero tú le estás atribuyendo esa conducta. Pero detienes a quién sabe quién. Eso es, muchas veces esto es lo que pasa, que la Fiscalía afirma con todo el poder que tiene el Estado que esa persona es responsable. Pero afortunadamente en un sistema democrático y de derechos humanos eso no es suficiente. Y ese es el riesgo que tiene un poco la reforma desde mi perspectiva. ¿Por qué no es suficiente? Porque esa afirmación que hace la Fiscalía, esa acusación, la tiene que acreditar ante un tercero imparcial. ¿Y quiénes son los terceros imparciales? Los jueces. Y después los magistrados en un sistema muy complicado de revisión. Pero ellos son los jueces quienes, despojados de cualquier sentimiento, de cualquier intención, de cualquier pretensión, van a juzgar ese hecho.
Fíjate que ahorita te doy la palabra nada más. Estoy recordando a propósito de lo que te pregunté así directamente, porque fuera del aire, de cámaras, una jueza, una magistrada, y se los voy a contar así tal cual, dice que han recibido presiones y amenazas y un poder tan poderoso, tan fuerte como es el Ejecutivo en un sistema presidencialista, no es fácil, en un partido en el poder que se va consolidando como uno solo. Dice, pero lo que no saben es que nosotras no somos las que hemos liberado a narcotraficantes, nosotros hemos sentenciado Claro. a los narcotraficantes, entonces no le tenemos miedo. Si no les tenemos miedo a estos señores, menos a quienes nos están presionando de otra manera. O sea, esa parte me impactó porque dije, sí, los jueces también y las juezas han tomado y tienen que tomar decisiones muy complicadas, independientemente de pues incluso De la vida. su propia vida. No sé las experiencias que hayan vivido ustedes en particular, pero bueno, esa es la situación. Lo que yo quería comentarte, Elisa, que tomando lo que comentabas tú y lo que comentaba Lalo, es que justamente cuando estamos hablando del tema de la reforma, a mí me sorprende y me inquieta mucho que no se toca la reforma a la Procuración de Justicia. Y la Procuración de Justicia, como bien lo decía Lalo, es el primer plano de todo el sistema de justicia. Que son las fiscalías, ¿no? Para las personas que nos ven, que nos escuchan ahorita, antes eran procuradurías que procuran justicia, ahora son fiscalías, las fiscalías que no son parte del poder judicial, ni de los poderes judiciales, ni locales ni federales. Exacto. No tienen nada que ver, ¿no? Lo mismo que las personas encargadas de la seguridad pública. Y este es el primer contacto que todas las personas tenemos con la justicia. Policías, abogados, defensoría pública, fiscalías, no tienen nada que ver con esta reforma, porque no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Exacto. Pero si estamos hablando de una reforma al sistema de justicia, el primer paso tendría que ser, primero vamos a reformar o vamos a hacerlo de forma integral y vamos a reformar también a la Procuración de Justicia, porque si no estamos fortaleciendo esto, obviamente los resultados que se esperan con esta propuesta van a ser menos, o sea, solamente anhelos. Sí. O sea, yo lo pienso como si fuera una casa, de 3 pisos. Quieren arreglar el tercer piso, que es el último piso y la última grada, que es el Poder Judicial Federal, y abajo vemos la justicia de los estados. Pero si no arreglamos el primer piso y los cimientos, sí, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar nada. Y pueden cambiar además todas las instituciones y pueden cambiar personas juzgadoras 1001 veces por métodos de elección democrática directa o indirecta, pero mientras no corrijamos eso y que sea integral y nos sentemos todos en un diálogo para ver cuál es lo mejor en beneficio de las personas, y en este caso particular, cuando hablamos de materia penal, de las víctimas, sí, no vamos a obtener los resultados deseados en beneficio de las personas. Y eso es lo más grave. A ver, ¿qué podría traer como consecuencia una reforma como la que se ha como la iniciativa que se ha presentado desde la titularidad del Ejecutivo? Lo que podría traer, yo ubico la circunstancia más grave, es una fractura, un rompimiento del sistema de pesos y contrapesos en el que se cimienta todo el Estado mexicano. Esa es la gravedad. Ahí, Eduardo, hago una pausa, porque cuando se dice estos pesos y contrapesos, bueno, ¿y para qué nos sirve esto, no? Entonces yo diría, bueno, ¿no hay corrupción en las fiscalías? ¿No hay nepotismo en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo? ¿No hay colusión? O sea, ¿cómo está también esa otra parte? Exacto. Porque al decir se quitan pesos y contrapesos, es que le vas a dar el poder y el peso a otro. O a uno, o a unos cuantos, y no lo distribuyes, ¿no? Es un poco los peligros a los que nos podemos enfrentar. Si me das oportunidad, ahorita regreso con eso, pero hay un punto muy importante justo de lo que platicabas hace un ratito, y me parece que esto es lo que yo esperaría, voy a regresar a tu primer pregunta, con estos foros.
que sea una discusión en donde toda esta información que se ha vertido se vaya aclarando para justamente pues ver cuáles son verdades, cuáles son mentiras, porque hay francamente mentiras en toda esta Que justificación, también hay que decirlo, ¿no? Porque es que si cuáles son no... verdades a medias. Y perdón que te interrumpa, pero una de estas verdades a medias es el tema precisamente de, bueno, es que los jueces favorecen en este lenguaje que se utiliza Sí. y Es que es desde hace así mucho el tiempo. lenguaje. Dicen, liberan a los delincuentes, liberan a los jueces, están para proteger solamente a los poderosos, a los ultrarricos. A ver, y ahí es donde yo digo, ahí hay verdades a medias, vamos a dejarlo así. ¿Por qué? Porque nosotros también si damos un seguimiento de estos titulares, jueces, magistrados que están siendo señalados, nos damos cuenta que más o menos hay un número de 37 personas que son ya individualizados los que están señalados y quienes dicen, ellos son los que siempre toman decisiones contrarias al interés público, que ahí hay otro tema importantísimo. Sí. Oye, pero tienes una estructura de 1,600 juzgadores federales. Lo que decías, Adriana, por no identificar, por no Claro. investigar, rájale, no es que me duele un poco aquí, a lo mejor con Exacto. láser te alivio, sino pum, vamos a quitar el ojo completo, no haces Y eso tiene, y desde luego que tiene un impacto importante por otro de los problemas que tú señalabas o de las cuestiones que inciden en el Poder Judicial. No nos conocen, pero no nos conocen porque el diseño de pesos y contrapesos de equilibrios así tiene que ser. Un equipo de fútbol, ¿quiénes son los que importan? El equipo visitante y el equipo local, y la gente va a ver la contienda entre dos. ¿Qué es lo que esperamos nosotros del árbitro? Pues que ni se note, porque mientras menos se note el árbitro, que quiere no sea decir, protagónico. claro, que quizá mejor está haciendo su función o que quizá el juego se está desarrollando conforme a las reglas que todos entendemos que tiene que jugarse y entonces no necesitas intervención del árbitro. Un juego Justo. Eso es. Y en ese sentido, permíteme, el de la percepción hay que ir quitando estas mentiras o verdades a medias. Ellos utilizan el tema de la percepción, ellos, y me refiero al tema de la justificación de la reforma, Sí. Sus datos, y estos son datos oficiales, son datos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, que es la que viene citada en la reforma. Es de las pocas y dicen que hay una percepción en la ciudadanía del 66% de corrupción. Esta encuesta tiene esta condición de que está hecha sobre seguridad pública. Y en seguridad pública, primero, meten a los jueces, cuando hemos tratado de decir y explicar que no estamos allí, porque somos este tercero imparcial. Ahora, ¿qué pasa? Se pregunta en esta encuesta sobre agencias, sobre autoridades, como son tránsito municipal, policía preventiva municipal, fíjate, policía estatal, guardia nacional, policía ministerial, policía judicial de investigación, ministerios públicos, fiscalías estatales. Se pregunta sobre Fiscalía General de la República, se pregunta sobre ejército, sobre marina y sobre jueces. O sea, los jueces están al final. Digo, todo eso. Es que nos meten a todos a la misma bolsa. Y fíjate qué es lo que pasa, lo interesantísimo cuando nos vamos dato por dato, este análisis que yo es el que espero de los foros, con estos legisladores, con todo este poder y esta honestidad que entiendo llegan al cargo, a decir, mira, en esa encuesta, cuando a la gente le preguntan de todas estas agencias estatales, de todas estas autoridades, ¿a quién identifican? El 83.7% identifica al ejército. Es la alta en la escala. A la mitad está la policía estatal con el 67.4%. Y al último estamos los jueces, 23.5%. Pero la pregunta es, ¿a quién identifica? ¿Qué te dice eso? Lo que tú decías hace un momento. A los jueces no nos identifican. Así es. No saben entonces qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo llegamos al cargo y todo esto. Hay otras cuestiones importantes. Fíjate, se pregunta a la ciudadanía en esa encuesta sobre el desempeño efectivo de estas agencias, de estas autoridades. El ejército tiene una aprobación importantísima, 87.8%. Pero en la media, ¿quiénes están? Los jueces, con 58.3%. O sea, los jueces tienen mayor aprobación que las policías. Que las policías o las fiscalías. O que las fiscalías. Los ministerios públicos. Que los ministerios públicos, fíjate, en la confianza en las autoridades.
La Secretaría de Marina aquí le gana al Ejército con un 90.1%. Al final, hasta abajo de la escala está la Policía de Tránsito con un 47%. Pero en medio están los jueces con un 51.1%. Y habría que ver en dónde están los políticos. Es que, no, digo, porque son los que van a tener más poder con toda esta reforma. Digo, sí. Pero, ¿por qué son importantes desde mi perspectiva esta escala? Justamente para esto, decir, a ver si está esta percepción, porque el dato es un dato duro y está el 66% de corrupción en los jueces. Pero cuando tú checas la escala y dices, oye, pero tienes un 66%, pero la misma gente en la misma encuesta te está diciendo que no los conoce. Y cuando le preguntas qué tan efectivo es, te lo pone en la tabla, te da con un 58.3% sobre esta evaluación, dices, pues algo como que no checa. Sí. ¿Y qué es lo que no checa? Creo que lo que platicábamos hace ratito. Como no conocen qué es lo que hacemos, porque los jueces estamos hechos en cuanto al diseño institucional para que no nos conozcan, para que el juego sea un juego justo, un juego limpio entre las partes y sea el actor demandado, la fiscalía con el defensor y sus abogados y las partes quienes controviertan los hechos y lleven las pruebas y el juez sea quien de manera imparcial esté percibiendo todo esto que está sucediendo y al final pueda tomar una decisión razonada. Eso es, por eso no nos conocen. Sí. Pero además de esta información que tú das y de esto que se habla en la exposición de motivos y en los diálogos, se habla de Poder Judicial y se hace una unidad de Poder Judicial Federal con la justicia local, que tú también decías. Y la justicia local es bien complicada porque hay grandes diferencias y reglas del juego distintas en cada estado y en la ciudad y la Ciudad de México. No es lo mismo Durango que Toluca, ni Chihuahua que la Federación. Y además son independientes, que muchas veces la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? Y lo hemos expuesto aquí, que de pronto dicen, es que resolvió muy mal Perengano, ahí en la Ciudad de México. No, pues sí, es que la Ciudad de México es otra cosa y ahí hay una cabeza de la justicia, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es Rafael Guerra, que sería totalmente independiente y no tiene nada que ver con el Poder Judicial y con la ministra presidenta o antes los ministros presidentes de la Corte. No tienen nada que ver, son independientes, pero también los ponen en un mismo saco. Pero además, y es un proceso bien delicado, porque fíjate, cuando las personas llegan al Poder Judicial Federal, es el último eslabón de la cadena donde las personas ya escalaron la justicia local, que además tiene procesos bien complicados y bien delicados, a propósito también de la justicia pronta y expedita, que también se dice en los foros y en la reforma. Y cuando llegan con nosotros al Poder Judicial Federal, llegan ya cansados, exhaustos, desgastados y molestos. Entonces, obviamente, vas a llegar ya con un ánimo distinto a cuando empezaste una contienda después de 3 o 4 años. Entonces creo que también hay que sentarnos a propósito de esta reforma y a propósito de los diálogos a pedir que también se haga, si se va a hacer si quieren hacer una reforma a la justicia en general, tanto federal como local, también tiene que haber estos datos y esta diferenciación de la justicia local de entre los estados y con la federación. Porque de esa forma sí se va a lograr fortalecer el sistema de justicia, pero de otro modo los resultados me parece que no van a ser los que se están buscando en esta exposición de motivos. Y también la corrupción, las malas prácticas, todos estos malestares, estas percepciones, también identificarlas a nivel justicia local y darles un seguimiento paso a paso y cómo va llegando hasta el Poder Judicial Federal. Mientras eso no exista, me parece que el diagnóstico, como hablábamos de los doctores, no va a ser el correcto, no va a ser el adecuado. Vamos a hacer una pausa y continuamos con esta charla interesantísima sobre pues esta iniciativa de reforma, pero vienen también otras propuestas, porque como decías, magistrada Adriana, esto abrió la oportunidad para la discusión. Estamos aquí platicando, discutiendo, pero también el propio Poder Judicial Federal presentará una iniciativa y estaremos muy pendientes. Una pausa y volvemos.
continuamos con nuestra charla de la reforma al Poder Judicial a debate con Adriana Mazzayani y Eduardo Castillo, magistrados, cuya pues experiencia también nos pueden compartir, porque entendemos, y lo decías, Eduardo, no estamos para que nos conozcan, no porque no quieran, sino porque estructuralmente la labor de los juzgadores, las juzgadoras, es eso, no aparecer, entre menos se vean mejor, ¿no? Porque si no, entrar al tema de la politiquería, como dicen por ahí, no es su función, ni a la política, ni a la discusión. Sin embargo, a través del ejercicio político se ha puesto, y yo diría en el banquillo de los acusados, porque no es sobre la mesa, al Poder Judicial Federal, a partir de esta iniciativa, en donde comentabas, Adriana, los motivos que se leen en la misma tienen que ver con, que indica el titular del Ejecutivo Federal, hay corrupción, hay nepotismo, hay impunidad, desconfianza, y en el discurso se ha repetido que atienden nada más a los intereses de los ricos, de quienes tienen dinero, y la gente que menos recursos tiene no puede acceder a la justicia por el Poder Judicial Federal, y por eso la iniciativa. Adriana, nada más atienden a las personas con recursos, es parte de la labor del Poder Judicial Federal, así se ha constituido también por los perfiles también de jueces y juezas. No. Bueno, la primera parte es que nosotros no estamos atendiendo solamente a ciertos grupos. Nosotros lo que hacemos como personas juzgadoras, y hablo del amparo, que es a lo que yo me he dedicado toda la vida, es a nosotros nos llegan los asuntos de una señora que tiene su casita en X lugar, hasta una señora que vive en las lomas, o una mujer ama de casa, o una profesionista. O sea, nosotros conocemos de toda clase de asuntos. Nosotros no estamos al servicio de ningún grupo, de ninguna élite. Nosotros siempre estamos al servicio de la ciudadanía, pero no solamente de la ciudadanía, sino de las personas, de las infancias, de los grupos vulnerables, de las personas mayores de edad, de las personas con discapacidad. Lo que nosotros hacemos es justamente abrir la puerta a que se respeten sus derechos y las garantías para estos derechos fundamentales. Claro, ¿qué es lo que ha sucedido? El juicio de amparo en últimas fechas y obviamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avanzado hacia ser un tribunal constitucional. Y esto ha sido no solamente por una idea o un propósito que tenemos nosotros, sino por estándares internacionales donde nos han obligado a abrir todos estos derechos fundamentales y hacerlos efectivos, porque eso es lo que está aspirando cualquier persona. Entonces, cuando tenemos algunas sentencias o resoluciones que impactan a nivel nacional e internacional, es cuando empieza esta narrativa de estamos apoyando a los grupos de élites o a ciertos grupos. El Poder Judicial Federal sí no está creado a través de métodos, o en su mayoría, de métodos de representación democrática directa. Somos un poder que está elegido hasta ahorita por un método de representación democrática indirecta, porque no estamos al servicio de las mayorías. ¿Te fijas cómo es como una falacia? Sí. En realidad estamos al servicio de todas y cada una de las personas. Sí, porque si en el voto popular gana quien más votos tiene, entonces atiende a esa mayoría que le dio votos, pero ¿qué pasa con todas las personas que están alrededor, que quedan fuera de esa mayoría, sea grande o chica? Pero ¿sabes qué, Elisa? Ahí hay una parte de la reforma que a mí me preocupa mucho. Y me preocupa mucho sobre todo para las personas que están conformes con que sea con voto popular. Porque creo que si leemos la iniciativa, va a ser una propuesta ante el Senado. Primero es una propuesta de ciertas personas que van a ser elegidas por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial.
Y después de esas personas va el Senado a elegir cuáles van a ser los candidatos. Y después va a ser por voto popular. En realidad, le estás dando la oportunidad. Vamos a pensar que el voto popular se puede ser. Le estás dando la oportunidad a las y los ciudadanos que voten por quien ellos creen que son los correctos, porque con estos filtros, en realidad, ya les eligieron a los candidatos. Sí. Pues y eso es grave. Lo que sucede en las elecciones, lo acabamos de vivir, los partidos eligen las candidaturas y de pronto mucha gente dice, pues tengo estas tres sopas y ninguna me convence, pero es las que hay. Porque los partidos así no las dieron. Sí. Esta es la comida y este es tu menú. Elige lo que quieras de entre estos tres y dices, chispas, ¿no? Hemos hablado aquí de muchos de estos temas, del impacto que puede tener la elección de voto popular, pero entiendo también que hay discursos muy populares, por ejemplo, que es el pueblo el que elige, aunque no se ven estos detalles y estos matices, o hay también discursos muy populares donde dicen prisión preventiva oficiosa, porque si no salen los criminales y volvemos a este mismo juego perverso en donde hay instancias internacionales, hay convenios, hay firmas que ha realizado el Estado mexicano que nos compromete a proteger los derechos humanos y una de las cosas, por ejemplo, es esta, la prisión preventiva oficiosa no puede o ha sido condenada a nivel internacional, ¿no? Es una democracia, no puede contar con esto, pero ¿cómo combatir ese discurso que puede sonar tan atractivo para la gente? La manera en que nosotros tenemos que combatirlo es con razones. Y esta pregunta que tú me haces, te la agradezco muchísimo, porque me sirve regresar a una que hacíamos hace un ratito y creo que no alcancé o no tuve la oportunidad de abordar. El tema del control, el tema de los pesos y contrapesos. Sí, el tema importante de estas tres partes que porque esa es una de las partes en las que puede afectar si se aprueba la iniciativa tal como está. Los pesos y los contrapesos. Y ahí te va, cómo esto incide en las personas, no en los ricos, no en los poderosos, no en los millonarios, en las personas de a pie. ¿Qué pasa? Tú tienes un Estado. Esto es, el Estado es, nosotros vamos a ponerlo, voy a tratarlo de ser muy sencillo, esto es muy complicadísimo, pasa por temas de teoría política, teoría del Estado, es complicadísimo, pero trataré de hacerlo lo más sencillito que puedas. Tenemos 120 millones de habitantes, que somos los que estamos en México y quienes nos visitan, porque cuando los derechos son... Tienen derechos. Sí, claro, no son para los ciudadanos, son para las personas que están en México los migrantes tienen derecho. Entonces, tienes un universo más o menos de personas, de 120 millones de personas, pero tienes quien los administra. Esto es, quien hace que nuestra vida en sociedad sea posible, y ahí está el Estado. Todos firmamos un pacto que es nuestra Constitución, para decir, oigan, vamos a organizarnos así, ¿qué les parece si vivimos en 32 estados? Uno se va a llamar Aguascalientes, todo lo que ya sabemos. Pero, ¿saben qué? Como es muy compleja el podernos organizar, ya hay temas que nos corresponde a todos, vamos a hacer una federación. Esto es, los 32 estados van a estar y tienen sus competencias, van a administrar nuestra vida en determinados aspectos, pero como hay temas que no son comunes a todos los 32 estados, necesitamos una federación. Y ahí necesitamos, abajo en los estados y también arriba en la federación, quien nos ponga las reglas, legislativo, quien las haga. Tenemos y también necesitamos quien cumpla esas reglas, quien ejecute esas reglas, el ejecutivo, el poder judicial, y necesitamos quien controle que esas reglas se cumplan. Ahí tenemos al judicial. Entonces, hay una distinción importantísima. No tienen la misma vocación o el mismo principio de representación el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo ejerce un mandato que le da el juez. Por eso es el primer mandatario. El primer mandatario de la nación. De la federación. Y esto se replica en los estados. El legislativo, ¿qué hace? Los legislativos tienen un poder de representación y llevan con su voto para crear esas reglas lo que en sus distritos electorales él percibe, entiende que es la voluntad de la generalidad. A mí no me gusta mucho el tema de pueblo, pero tiene unas implicaciones ideológicas importantes y ahí no nos metemos. Pero está el judicial. Una vez
que el legislativo ya dio las reglas y una vez que el ejecutivo las está cumpliendo, las está ejecutando, puede ser, como pasa en cualquier lugar, que alguien no esté conforme y algún lugar tiene que irse a quejar, algún espacio tendrá que para ir a reclamar y decir, oye, esa regla me la están aplicando mal o se están pasando de listos conmigo porque mira, a mi vecino en el mismo caso le permitieron poner una barda y a mí no, y el reglamento dice que los dos podemos hacerlo. Sí. A ver, revisen ese tema. Así está, sencillito. Sí. ¿Qué pasa? No es, y aquí yo lo he defendido hace mucho tiempo, que una instancia internacional venga y nos diga a nosotros qué tenemos que hacer. Fuimos nosotros, nuestros diputados, en el caso de los legisladores, los senadores, quienes firmaron con el Ejecutivo el tratado internacional, que es el Pacto de San José, la Convención, y que reconoció la jurisprudencia, la jurisdicción de la Corte Interamericana. No fuimos los jueces, no fueron los ministros, no fueron los consejeros, no somos los magistrados quienes aceptamos incorporar esas normas a nuestro orden jurídico. Y no solo eso. Fue la presidencia el 133, y fueron los senadores estos que tres firmaron claro. el pacto. Y bueno, y qué bueno que también se consideren claro. las buenas prácticas internacionales. Y ¿no? fíjate, y no solo se quedaron en el 133, sino que en el artículo primero constitucional, ese poder reformador, ese constituyente, a iniciativa o con la participación del Ejecutivo, nos dijo, todas las autoridades que estén todas las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de velar por los derechos humanos. El tema es que la gran carga de quien hace eso es el Poder Judicial de la Federación. Y ahí voy con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Sí. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar. Esto es muy complicado, pero para tratarlo de ponerlo muy sencillo. Es una medida para que no te fugues, para que no te vayas, ¿no? Espérenme tantito. ¿Qué vamos a hacer en lo que vemos si es culpable o inocente? Más bien, en lo que vemos si es culpable, porque de que es inocente, es inocente. Entonces, lo que vemos, a ver, híjole, ¿qué vamos a hacer con esta persona que todavía es inocente y no sabemos qué onda? Llega México, en su constitución, en el artículo 19, estos, quienes hacen las reglas, los legisladores, el poder reformador, dice, mira, nosotros vamos a utilizar este mecanismo de, pónganse quietos todos, en lo que vemos qué pasa, en delitos como delincuencia organizada, lo que llaman delitos graves, ¿no? De alto impacto. No nos vamos a meter en ese rollo. Dice, cuando el Ministerio Público, insisto, no somos los jueces, cuando el Ejecutivo, el Ministerio Público, va y acusa ante un juez, solamente lo está señalando, no hay sentencia, y le dice, oye juez, yo creo que esta persona, porque al final son hipótesis, yo creo que esta persona es la responsable del homicidio de fulanito de tal. Entonces necesito que le abras un proceso y vamos entonces aquí a investigar qué es lo que pasó. Nuestra Constitución, en este entendimiento que se tiene de la prisión preventiva oficiosa, dice, bueno, mientras se lleva todo ese proceso, que fulanito tal esté en prisión. No hay sentencia, no hay nada. ¿Qué es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No ha dicho que eso es inconvencional, no ha dicho que mientras que el proceso se sigue, una persona esté en prisión, es incorrecto. Lo que ha dicho es incorrecto que solo lo pongas en esas circunstancias por el solo hecho de llevarle un proceso. Justifícalo. ¿Cómo? Exacto. Con la necesidad. ¿Cómo? Con y es necesario que en ese caso concreto esa persona se le ponga y en prisión y que el juez lo conceda. Claro. Aquí es parte de los pesos y contrapesos también. La fiscalía dice, esta persona cometió un delito y, a ver, bien, es muy grave. Vamos a ver si es muy grave, dice el juez. Hoy sí es muy grave, entonces sí hay prisión preventiva justificada. No la oficiosa, que nada más es la fiscalía, ahí no hay contrapesos, pero entonces pareciera que a las fiscalías o al Ejecutivo puede estorbarles mucho el Poder Judicial y el contrapeso, porque ahí tiene que decir el juez, sí, fiscalía se justifica, va a prisión preventiva justificada. Por eso si me permites nada más para cerrar este argumento, y ahí es donde se refleja la justicia federal en la vida del ciudadano común, no del rico, no del millonario. Veamos las estadísticas. Y cerca de 80,000 personas, que es el último dato que yo tengo más o menos presente, son las que están en prisión preventiva oficiosa. Yo pregunto, ¿cuántas de esas personas son ricos, son millonarios, son los poderosos de este país?
No lo son. ¿Qué porcentaje está en prisión preventiva? Cerca, el último número que yo revisé, cerca de 80,000 personas se decía que estaba en prisión preventiva. Esto incluye todos los estados. Estas decisiones las van tomando los estados y en algunos casos la federación. Allí es donde, desde mi perspectiva, se desvanece este argumento de que los poderosos, por supuesto, que en el Poder Judicial de la Federación llegan casos muy relevantes y de muchos miles de millones de pesos, pero esos son los menos. Fíjate, esto de los poderosos que tienen dinero, y también se desvanece el yo protejo, y lo voy a decir así tal cual, al pueblo, porque es lo como se ha utilizado últimamente, ¿no? Englobarnos, ¿no? O a la gente o a la ciudadanía, pero también se desvanece esto porque, como comentas, las personas con menos recursos son las que están en prisión preventiva, son las que no, y podrían contar con un juez que decida si, en el contrapeso de la fiscalía, podría ser una salida para estas personas, o bien en el tema de amparo, nuevamente, proponen quitar la suspensión general, los efectos generales en una suspensión, ¿no? En donde entonces van a perjudicar a las personas que menos recursos tienen porque no pueden acudir a interponer un amparo, a hacer uso de este derecho del juicio de amparo, no tienen los recursos. Entonces, solamente a quien lo haga va a aplicar ahora de acuerdo a lo que está decidiendo también este nuevo gobierno, este nuevo partido gobierno en el poder, y afectar a las personas que podrían verse beneficiadas, no tienen los recursos, pero ahora ya no lo podrán hacer, porque eso es parte también de esta propuesta en el juicio de amparo, ¿no? Claro, pero creo que más allá de este punto en particular, tendríamos que cuestionarnos respecto de lo que se establece en la reforma y debatir en torno al tema de la percepción de la justicia pronta y expedita. Sí. Porque dicen que todos estos elementos, todas estas instituciones, todas estas malas percepciones, lo que generan es una justicia que no es ágil, que no es pronta, que no es expedita, que es cara incluso. Y creo que aquí lo que tenemos que hacer más bien es interrogar si esta justicia pronta, completa y expedita, que es en beneficio de las personas justiciables y en cualquier materia, no solo en la penal, no surge de un autoexamen que tienen que hacer quien hace las leyes para comprender e identificar que uno de los problemas está ahí, que justamente las leyes que están rigiendo los procedimientos jurisdiccionales en todas las materias, incluyendo también el amparo, establecen procesos tortuosos. Las leyes son muy viejas, tenemos que buscar mecanismos de agilizarlos. Y eso también es un problema Diputados, que ya no es del sistema de procuración de justicia, sino del otro lado también. Sí. Porque eso es lo que también hace que la justicia no sea pronta, no sea completa y no sea expedita. A mí me parece que este momento nos ha permitido, con la reflexión con la que empezaste, Adriana, poder poner sobre la mesa tantos temas necesarios. Y Eduardo, tú decías, pues no nos conocen, no es nuestra función, estructuralmente no está dado el que estemos nosotros en medios y demás, pero también ha sido una oportunidad para escucharlos, para escuchar a magistradas, a magistrados, a jueces, a juezas, y que podamos conocerlos un poco más. Creo que eso ha sido valioso también de todo este momento. Y yo les diría, ¿cuál sería el mensaje, aprovechando que podemos escuchar sus voces, que darían a la ciudadanía o a los legisladores y legisladoras que van a aprobar una nueva reforma y que sería una reforma de gran impacto? Pues yo, un mensaje, entiendo que esto está en toda deliberación, en toda discusión democrática. Entiendo lo que yo he escuchado de los principales artífices o quienes están encabezando esta reforma, es que precisamente estos foros son para hacer
para escuchar estas distintas visiones. Y me parece que esto es lo que yo les pediría. Bueno, no me parece, esto es lo que yo les pediría, que escuchen estas voces distintas en donde pudiesen encontrar algunos, o pudiésemos encontrar algunos puntos de coincidencia y decir, si hay un problema, por ejemplo, en el tema de el retraso en la expedición de justicia, pero no se va a resolver ese problema como se pretende en la iniciativa por decreto. En la iniciativa se dice, todos los asuntos fiscales que tengan un retraso de más de 6 meses, se tendrá que dar vista al Tribunal de Justicia Administrativa, al Tribunal de Disciplina ahora. Dice, y entonces aquel juzgará si está justificado o no. A ver, eso no va a solucionar el problema de justicia. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas con relación precisamente a la justicia que no es pronta y expedita es el número de jueces, la capacidad que tiene el Poder Judicial de la Federación para procesar esos asuntos. Y solo hablo de la Federación. Este mismo problema se refleja en los 32 estados. Los datos más o menos dicen que el Poder Judicial de la Federación recibe al año, y todo esto con referencia a 2023, cerca de 1.800.000 asuntos. En todo el Poder Judicial de la Federación, hablo jueces y magistrados. Y de eso se está resolviendo cerca de 1.570.000 y tantos asuntos. O sea, tenemos en cuanto a productividad un índice de cerca del 80 y tantos %. Es un índice alto. Nos dicen, es que no se puede medir. No, espérame, por supuesto que se puede medir. Y eso es el producto final de los asuntos, las sentencias. Pero todo el trabajo que hace un juez y todo el trabajo que hace un magistrado se puede medir día a día. ¿Cómo? Nosotros tenemos un sistema integral de seguimiento de expedientes, es un sistema electrónico en donde tú puedes ver, esto entiendo a nivel orgánico, cuántos acuerdos son los que emite un juez día a día. Y tú te vas de espaldas cuando ves que hay jueces, por la carga de trabajo que tiene su juzgado, que están emitiendo cerca de 300, 400 acuerdos diarios. ¿Esto qué quiere decir? Una resolución chiquita, sí, de trámite, pero una resolución que impacta en el trabajo de todos. Además, ves que ese juez está emitiendo sentencias semanalmente para poder cumplir con esta función que tiene. Lo mismo sucede con los magistrados. Nos dicen, es que no se ve su trabajo. Bueno, lo que pasa es que no lo quieren ver, porque todas nuestras sentencias son públicas. Todas las sentencias están publicadas en la página del Consejo de la Judicatura Federal. Allí también pueden ver qué es lo que hacemos. Un tribunal colegiado, por disposición administrativa del Consejo de la Judicatura Federal, tiene la obligación de resolver una carga de 3 asuntos semanales por secretario, por ponencia. No te voy a hacer bolas con números. Un colegiado se integra por 3 magistrados. Si tienes 4 secretarios, que es el promedio, cada ponencia tiene que estar resolviendo 12 asuntos, pero lo multiplicas por 3, eso significa que cada semana un tribunal colegiado está resolviendo cerca de 46 asuntos, más o menos en promedio. ¿Eso qué implica? Uno, que el magistrado tiene que revisar todos los asuntos que va a listar y todos los asuntos que le circulan sus compañeros para al final llegar a una decisión colegiada. A mí lo que me preocupa de la reforma es cuando se dice, es que los jueces y los magistrados son tramposos, corruptos. Oye, y toda la base que está con nosotros no podemos hacer este trabajo sin nuestros colaboradores. Entonces, no están llamando corruptos a 1.600 jueces, están llamando corruptos a 50 y tantos mil funcionarios que estamos en el Poder Judicial de la Federación. Y mi experiencia, mi vivencia es, en el tiempo que yo llevo como titular, no he encontrado, he escuchado, porque además como organización humana seguramente lo habrá, temas precisamente de corrupción, con lo que se identifica pidió dinero, tiene algún interés allí extraño al derecho, a la justicia, tiene otro interés. Yo no lo he visto. Y no me ha pasado a mí con uno solo de mis secretarios, con uno solo de mis oficiales. Yo, por eso es que ahora digo, esto es lo que hay que revisar. Sí. Y ser escuchados, Adriana, creo que me parece importante, y para la gente que no conoce cómo funciona todo el sistema, lo que nos comparten es muy valioso. Adriana, ¿Qué dirías? Sí. Yo quizás soy más idealista. Yo veo esta propuesta de reforma como, no la comparto, pero lo veo como un área de oportunidad para el Poder Judicial de la Federación, para acercarnos más a la ciudadanía, para reconocer y reflexionar que
estamos trabajando, como lo dice Eduardo, tenemos unas cargas de trabajo excesivas, pero que estamos por y para ellos, que somos servidoras y servidores públicos y que estamos trabajando, que a lo mejor no salimos en la televisión, no salimos en carteles, no estamos en campaña porque no lo hacemos, pero estamos detrás de un escritorio ensimismados, con muchísimo trabajo, tratando de sacar y de resolver sus asuntos de la forma más justa posible. Sí. Lo que yo diría es, este es un momento para que nos sentemos, para que pensemos qué parte de nosotros como institución tenemos que cambiar, como empecé, dónde, cuándo y cómo hay algunas áreas de oportunidad que tenemos que corregir. ¿Cómo podemos hacer para acercarnos más a las personas? Porque sí es verdad que tenemos que estar más cerca de ellos, pero no en campañas, sino más cerca de ellos con algún método de participación colaborativa, representativa con la ciudadanía y sobre todo en beneficio de las personas justiciables y de las víctimas. Pero yo lo que les diría, si a mí me hubiera dado la oportunidad de acercarme a estos diálogos, a las y los legisladores que están y a las y las personas que los están viendo, son dos cosas bien importantes. El Poder Judicial Federal ha trabajado y ha evolucionado, y todas sus instituciones. No cortemos de tajo estas instituciones. Aprovechemos su experiencia. ¿Somos perfectibles? Sí, pero hay que aprovechar esta experiencia que tenemos para seguir adelante. No podemos cortarlo de tajo. Y segundo, y que me parece sumamente importante, es toda esta reforma en ningún momento habla de paridad de género y de acciones afirmativas. Si el pueblo, como dicen, o los tribunales representan a la ciudadanía y la ciudadanía somos el 50% de las mujeres, ¿por qué en los procesos de selección y en todo el tema de la reforma no se habla en ningún momento de nosotras las mujeres, Elisa? Nos quedamos con esas reflexiones. Yo les agradezco mucho el haber estado con nosotros. Gracias, magistrada, magistrado. Gracias a ustedes por habernos acompañado y continuaremos debatiendo la reforma al Poder Judicial.